de las playas más lindas. ¡Qué hermoso! Es muy fácil llegar aquí para pasar la noche en la playa. No puedo decir que he dormido muy bien. Todo se cambia, de verdad. Y otra razón por qué prefiero elegir esta ruta. Ahora voy a hacer algo bien divertido. Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon. Aquí, como siempre, les dejo el enlace para mi Patreon. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola amigos, hoy vamos a Pedernales. En este video vamos a hacer un camping en un lugar lindísimo, precioso, con una playa, una de las playas más lindas de todo el mundo. Entonces, este viaje empiezo en Barahona y a Pedernales, es decir, a mi destino, tengo unas 3 horas de viaje. Y lo más importante al hacer camping, como siempre, es el equipo que yo llevo conmigo. Entonces, esta vez dividí mis cosas entre 2 grupos. Entonces, por aquí tengo grupo que puedo decir es solamente para hacer camping. Y allá mi equipo fotográfico, cámaras, drones. La mayoría de las cosas ustedes ya conocen de último camping, pero tengo unas nuevas cosas que vamos a verificar, probar cómo funcionan. Por ejemplo, tengo estufa de gas. También tengo un nuevo colchón de Flextail, una bomba súper ligera que tiene solamente 33 gramos. Vamos a verificar este equipo nuevo. Tengo que llevar también un abanico porque en este lugar donde yo voy hace un calor de infierno, de verdad. Y también llevo una nevera turística porque quiero cocinar algo por mi cuenta propia. Del equipo de las grabaciones, ustedes pienso conocen ya mayoría de las cosas, pero tengo unas cosas nuevas. Por ejemplo, tengo Avata, que es un dron de DJI, y también tengo el power bank más grande. Ahora llegó el tiempo para empacar todas esas cosas. ¡Vamos! Parada rápida en Los Patos para montar el GoPro en mi carro para poder mostrarles la ruta hacia Pedernales. Entonces ahora puedo seguir adelante. Ya me quedo últimos 6 kilómetros a mi destino, entonces ya pasé cerca de la entrada a Bahía de las Águilas y sí, nada más, en 10 minutos estaré en campamento donde voy a dormir esta noche. Como ustedes pueden ver, por fin llegué a mi lugar de campamento. Este lugar se encuentra en la playa Pedernales, entonces es muy fácil llegar aquí de la capital de cualquier lugar en República Dominicana. Aquí les dejo el WhatsApp del dueño de este lugar, con quien ustedes pueden reservar un espacio o una carpa en este lugar para pasar la noche en la playa cerca de Bahía de las Águilas. Allá ya tengo mi equipo, entonces tengo que preparar primero mi carpa y sí, empezar todo. Ya no puedo esperar para amanecer aquí con esta vista. Al contrario de Valle Nuevo, Parque Nacional Valle Nuevo, aquí no necesito hacer fogata primero.
eso no es tan mal, pero si este viento no se bajara en la noche, no sé cómo voy a dormir para aquí. Hecho, por fin hecho. Está bien. Ahora tengo que poner todas mis cosas a mi casa, puedo decir. Hoy es solamente mi carpa porque lo que pasa hoy el viento es muy fuerte. Por eso el dueño de este lugar tuvo que esconder todas sus carpas. Este lugar es bien preparado para hacer camping porque ellos también tienen aquí acceso al baño. Vamos a ver. Sí. Aquí hay ducha, es abierta, pero es algo normal en lugares de camping y hay también baño. Lo que es muy importante si alguien quiere acampar en lugares así es la seguridad. Entonces en este lugar hay disponible seguridad 24 horas. Por eso ustedes no tienen que tener miedo de nada. Los niños me ayudan a arreglar un poquito espacio cerca de mi carpa para que sea más linda. ¡Qué grandísimo! ¡Ay! Pero pienso llegó el tiempo para tomar una bien fría cerca de mi nueva casa. ¿Cuánto cobras por limpiar zapatos? 50. 50, ok. ¿Y me puedes mostrar qué tienes dentro de tu bolsa para limpiar? Sí. Ok, ¿qué tienes por aquí? Champú blanco, Ok. champú. Y por ejemplo... Tiene pata. Ah, ok. ¿Qué tipo de zapatos limpias? Por ejemplo, sneakers, tenis también. Sí. ¿Cómo? Una cepilla. Ah, con cepilla. Cepilla. Ok. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo. Ay, ¿ya es preparado, sí? Sí, Ah, ok. ¿Cómo se llama? peje fuerte. ¿Cómo? Peje fuerte, bueno de comer. Ah, ok. Tiene carne blanca, entonces muy rica, pienso. Ahora llegó el tiempo para verificar el colchón de Flextail. Así. Ok. Entonces ahora vamos a verificar una bomba de Flextail y el colchón. ¿Qué piensan? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces rápido cerramos. Ya tenemos y vamos a verificar. ¿Quién prueba primero? Ok. Más flaquito prueba primero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora tú, pruébalo. ¿Y qué tal? Ahora mi turno. Está bien, ¿sí? Ellos me ayudaron. Ahora tenemos que poner este colchón a la carpa. Ay. ¿Qué es eso que hay de poner? En la carpa, así.
Entonces por aquí les dejo el código de descuento de 15% para, por ejemplo, comprar bomba así tan chiquita o quizá colchón. Es algo excelente si alguien no quiere llevar demasiadas cosas para hacer camping. Aunque hacemos camping, estamos en un lugar donde hay disponible restaurante, entonces si alguien quiere puede aprovechar comida del mar. Por aquí tengo ceviche de pescado con tomates, con papas fritas y para mí pechurrina de pollo con tostones. Entonces, buen provecho. Ay, Dios, qué alegre estoy después de comer esta comida. Desde hace mediodía no he comido nada, entonces sí, ya es casi las 9 por la noche y comí el almuerzo por fin, entonces sí, me gustó mucho. Pues pienso voy a grabar algo de la tienda de acampar, de la carpa. Vamos a verificar cómo será la noche por aquí y vamos a ver qué nos llevará mañana. Entonces, como en verdadero camping, también tenemos una fogata. Ya me voy a dormir, entonces son las 12 por la noche y antes de ir a dormir quería mostrarles ya la temperatura. Llevé conmigo mi termómetro, entonces pienso aquí sin diferencia alta. Entonces 25 grados dentro de la tienda y 25 grados afuera. Ahora voy a dormir y nos vemos por la mañana. Hasta mañana. Buenos días. Tenemos que salir de la carpa para verificar cómo está hoy por la mañana en esta playa. Entonces, vamos. De lo que veo, alguien estaba por aquí durmiendo toda la noche, guardándome en esta playa. Interesante. Entonces yo pensé que si allá hay guardia, ya no hubiera sido otras personas por aquí. Pero sí. En breve tengo que verificar la temperatura porque me parece bien fresco. Son las 6 por la mañana, entonces bien temprano. Veo por aquí mucha gente que camina por la playa, hacen ejercicios. También hay señores que están preparando sus cosas para ir en un bote al alta mar para pescar. Entonces sí, todo vuelve a la vida, puedo decir.
checar la temperatura y tengo que hacer cafecito. 23 grados por la mañana me parece bien fresco. Ahora tenemos que hacer café. Ya preparo mi cafecito, entonces podemos hablar un ratito sobre la noche. No puedo decir que he dormido muy bien o excelente porque me estaba despertando durante la noche por la bulla, por el ruido, porque pienso el party por aquí, la fiesta se finalizó como cerca de la 1, cerca de las 2, sí. Entonces, sí, eso me despertó muchas veces, el ruido, la música alta y también el calor. Pues bien, que lleve conmigo el abanico, porque sin abanico sería mucho más difícil, por supuesto. Pero lo que me gustó mucho fue despertarse con las aves, sí. Hay muchos árboles por aquí, entonces hay muchas aves también. Por la mañana cada ave estaba cantando, entonces excelente, me encanta. Y a decir verdad, despertarse con vistas así, no se necesita nada más. Ahora puedo empezar el día de manera correcta. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Normalmente haría mi propio desayuno del camping en la estufa, por ejemplo, en la fogata, pero al estar en un lugar así donde hay restaurante, porque este lugar de camping pertenece al restaurante, tengo que apoyar el negocio local, entonces por aquí tengo el verdadero desayuno dominicano: queso frito, huevo frito, mangú con cebolla y salami frito, para acompañar un cafecito y jugo. Buen provecho. Llegó el tiempo de desmontar la carpa y un colchón. Entonces, lo que puedo decir sobre el colchón, me gustó mucho, de verdad. Entonces pienso, este colchón es de verdad muy cómodo. Con el código TravelOverSky15 ustedes tienen 15% de descuento. Ya listo, entonces ahora puedo seguir a la playa Bahía de las Águilas. Vamos. Aunque aquí hay gente, tenemos que apagar también fuego. Y ahora podemos seguir a la playa. Ya estoy en camino hacia Bahía de las Águilas, entonces quiero mostrarles este lugar, porque en este lugar
construyen hoteles. Pienso alrededor de 12 hoteles y ya aquí trabajos van, pienso, muy rápido porque fui aquí el año pasado y por aquí no hubo nada, solamente esta carretera. También en este lugar hay lugar donde hacen los cementos para construcciones. Los trabajos van y pienso cada vez cuando estoy por aquí de nuevo, todo se cambia, de verdad. Hay más camino de asfalto y este camino es hecho de cemento, entonces sí, acceso a la Bahía de las Águilas es bien fácil. Trataré de grabar también algo del GoPro para mostrarles el camino. Ya estoy cerca de la entrada al Parque Nacional Jaragua, entonces tengo que comprar brazaletes, entradas al Parque Nacional. Buen día. Ay, Dios. 2 entradas, porfa. Gracias. Ay. Entonces ya tengo entrada. Una entrada cuesta 150 pesos dominicanos. Y lo que tengo que mencionar en este lugar, mira, por aquí hay acceso al glamping y también aquí hay un restaurante, allá hay otro restaurante y también lo que me gusta en este lugar, aparte de la ruta que voy a elegir en breve, aquí hay también senderos. Si alguien quiere, puede llegar hacia Bahía de las Águilas con su propio carro, si alguien tiene 4x4. Pero si no quieres hacerlo por tu cuenta propia, allá cerca del agua se puede comprar un tour hacia Bahía de las Águilas en un bote. Entonces trataré de grabarlo también. ¿Ustedes ven este color de agua? ¡Ay, Dios! Pienso en este lugar, guardia del parque tiene mucho tiempo para su trabajo porque el señor no es muy rápido. Yo estoy acostumbrada a la gente que hace todo muy rápido, entonces quizá eso es la diferencia. Pero ya entré al Parque Nacional Jaragua, entonces subo para llegar a la playa, que es una de las más lindas playas del mundo. También hay opción de caminar esta distancia de la entrada hacia Bahía de las Águilas, pero cuando hace sol así, pienso no es recomendable. Y aquí hay otra razón por qué prefiero elegir esta ruta que tour en un bote, porque Dios mío, estas vistas es lo mejor. Sin duda alguna, esa es una de las más lindas carreteras en República Dominicana, sin duda alguna. Especialmente durante días así muy soleados, todo es más lindo, puedo decir. Ya estoy en la playa Bahía de las Águilas con casi todo mi equipo. Llevo conmigo también nevera turística porque voy a quedar aquí bastante tiempo, entonces por supuesto en breve tendré hambre y tengo que preparar algo para comer. Ay, sí, pero ya veo que por aquí hay bastante gente. Ahora voy a buscar un lugar para sentar y les voy a mostrar este lugar. Encontré un lugar ideal para hacer la próxima parte de mi camping, entonces mira, tengo sombra. Estoy muy alegre porque en esta playa no hay muchos lugares como este con sombra. Entonces voy a instalar mesa, silla para poder aprovechar este lugar al máximo.
Listo. En realidad pienso esa es la playa, una de las playas más lindas en toda República Dominicana y pienso es el único lugar en este país donde hay agua de este color. Voy a hacer algo bien divertido y para mí bien extraño. Entonces vamos a cocinar en la Bahía de las Águilas. Ya tengo por aquí todo preparado. Voy a preparar pasta con tomates y aceitunas. Entonces algo bastante fácil porque eso es como cocina turística. Entonces no puedo preparar algo muy lujoso, pero este plato es bien rico, excelente para lugares así. Entonces empezamos. Aquí ya tengo preparado mi estufa con gas, una olla y tengo también sartén, 2 dientes de ajo, pasta integral, aceitunas negras, aceite de oliva, tomates. En mi nevera turística tengo también parmesano, albahaca, entonces poco a poco, paso a paso les voy a mostrar todo. Pienso tenemos que empezar. Este plato es bien rápido. Y ahora ponemos estufa. El viento es muy fuerte hoy, entonces vamos a ver qué salirá de esta comida. Pero ok, aparte de hervir agua, empezamos con dientes de ajo. Lo que es muy gracioso. Me gusta mucho comprar ajo de Constanza. Este ajo es bien grande, más fácil pelar y sí, así es el viento, Dios mío. Este ajo es bien grande, pero me gusta mucho porque es más fácil pelar. Entonces ahora cortamos el ajo. Aceite. Sí, no tengo ni idea si hay fuego o no. Aquí por supuesto hay. Ahora tenemos que cortar nuestros tomates. Ya están lavados, pero veo que tengo un poquito de arena aquí. Entonces voy a limpiarlo un poquito de nuevo, porque no quiero comer arena. Ahora me siento como el influencer de la gastronomía. Cortamos tomates. Sí, pienso el sartén también funciona, aunque no veo el fuego, está funcionando porque ya puedo oler el olor de ajo. Ahora tengo que cortar también aceitunas. Pienso aceitunas también ya están listas. Ajo huele muy bonito, como ajo un poquito quemado. Ahora tengo que poner un poquito de sal, pimienta y chile. El agua ya está hirviendo, entonces puedo poner pasta. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestro ajo y tomates. ¿Qué pasa? Así es el viento. Dios mío. Por este viento es más difícil cocinar porque
el fuego es muy bajo. Todavía necesitamos bastante tiempo, pienso unos 5 minutos. Luego vamos a añadir aceitunas y luego vamos a esperar a la magia. Mientras voy a preparar también albahaca verde. Pero primero vamos a verificar nuestros tomates. Sí, ya está mucho mejor porque ya sale el jugo. Mira. Ahora eso huele tan lindo, me encanta esta mezcla de ajo con tomate. Entonces saludos a Ella porque ella fue una persona que me mostró este plato. Entonces sí, ahora es uno de mis platos favoritos. Por aquí, ahora pasta está cocinando por aquí. Vamos a verificar. ¡Qué caliente! Todavía necesita un poquito de tiempo, pero ya poco a poco estamos cerca del momento más importante entonces de comer. Tenemos que añadir nuestras aceitunas, ¿ok? Mezclar. Entonces vamos a lavar nuestra albahaca. ¿Qué piensan sobre cocinar en lugar así, en lugar tan bello? Para mí eso es bien chévere. Eso es prelavado en la casa, entonces solamente necesito lavarlo un poquito. Así está bien. No quiero perder mi albahaca. Voy a cambiar la estufa porque será más fácil cocinar en solamente una. Ok, aquí está apagado. Entonces aquí espero ahora todo va a ser más rápido. Lata de tomates. Tengo lata de muti porque me gusta mucho el sabor de esos tomates. Son bien ricos. ¡Ay, este olor! Ok, ponemos para aquí. Eso es algo muy importante. Cada de nosotros hace basura, produce basura. Entonces, lleva funda para llevar contigo tu basura. No dejes basura en lugares tan bonitos ni en otros lugares. Ahora tengo que sacar agua de nuestra pasta. Eso es bien divertido, cocinar en la playa. Ahora me siento como los gurús de cocinar que conocemos de la tele. Ya tengo hambre. ¿Qué pasa con nuestra salsa? Mira. Vamos a dejarlo así por, no sé, 5 minutos, pero también ya puedo poner aquí nuestra albahaca. Pienso ya podemos añadir nuestra pasta. Llegó el momento de verificar, de probar, de comer. Si alguien tiene hambre, perdóname. Primero, tengo que apagar el gas para que todo sea seguro. Comida italiana sin parmesano no funciona. Listo, mis amigos. Mira. Ahora, buen provecho. Déjame saber lo que piensas sobre cocinar en este lugar y lo que piensas sobre este plato. Ya salí de Bahía de las Águilas, ya son casi las 5 por la tarde, entonces pasé casi el día entero en la Bahía de las Águilas
grabando, cocinando y en realidad fue un día estupendo porque con este sol, este calorcito, eso de verdad fue un tiempo muy bueno. Y aunque estaba trabajando, eso fue para mí bien chévere. Entonces sí, aquí hay uno de los senderos que se encuentra dentro del Parque Nacional Jaragua. Entonces si alguien quiere, puede llegar aquí, dejar su carro en el parqueo y puede caminar hacia Bahía de las Águilas si alguien quiere, pero recuerden llevar con ustedes suficiente agua. Entonces al final de este video ustedes tienen que escribirme qué piensan sobre este video, sobre camping, sobre el plato que yo preparé en Bahía de las Águilas. Deja like, subscribe, comparte con tus amigos y hasta el próximo video, amigos. Bye.